revelados, los escalofriantes relatos de brujas en pueblos malditos y sus secretos ocultos. El pueblo estaba envuelto en sombras, un lugar donde los murmullos del pasado no cesaban y el temor caminaba de la mano con la miseria. Clara, madre soltera y guerrera incansable, se encontraba atrapada en este laberinto de incógnitas y tragedias. Cada día, ella se levantaba con el sol antes de que el canto de los gallos hiciera eco. Sin embargo, algo se cernía sobre el pueblo, un oscuro manto que lo cubría. Las desapariciones habían comenzado, y con cada niño que faltaba, el pánico escaló como una flama voraz. La atmósfera pesaba como un ladrillo en el pecho de Clara. El hijo del carnicero, una risa vivaz que una vez resonó en la plaza, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Luego, fue la niña de la vecina, llevada por sombras que susurraban al viento. La gente hablaba, sin querer, pero eran los rumores los que ahogaban a cada familia. La bruja, decían, como si su nombre fuera un conjuro. Clara había ignorado esas historias, relatos de una anciana reclusa, pero el miedo hizo su trabajo y sembró la desconfianza en cada rincón. Una noche, mientras regresaba de la tienda donde trabajaba, un escalofrío recorrió su espalda. Notó un símbolo extraño en el suelo, como una marca que advertía de lo prohibido. La tierra húmeda exhalaba un hedor nauseabundo, y un sudor frío llenó su frente. Al llegar a casa, tuvo la irritante sensación de estar vigilada, miradas aprensivas se posaban sobre ella. Una anciana del pueblo murmuró, «Ella roba a los niños. Escapa mientras puedas». Clara sintió que la desesperación le apretaba el corazón. No podía dejarse llevar por el terror. Su instinto de madre le exigía buscar respuestas, empujándola a actuar. Decidida, se aproximó a la casa de la anciana, su corazón latía como un tambor en su pecho. Las callejuelas parecían cobrar vida, siluetas danzando en la penumbra. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como si invitara a los valientes o quizás a los inconscientes a entrar. Clara se adentró, la tensión la envolvía como una tela pesada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El olor era abrumador, hierbas secas impregnaban el aire. En la penumbra, Clara divisó extraños objetos y sombras que parecían cobrar vida. Un grito, un eco desgarrador, quebró la atmósfera, era un lamento que atravesó la casa, llenándola de una angustia indescriptible. Ella dio un paso atrás, en su interior se desataba una tormenta, ¿y si la anciana era realmente el monstruo que todos temían? Mientras su mente luchaba entre la razón y el miedo, le llegó una revelación inquietante. No era solo la bruja, el alcalde, el hombre de confianza de todos, tenía secretos enterrados en la oscuridad de su propio ser. Clara sintió que la verdad estaba al alcance, pero con cada instante, el peligro se cernía más. ¿Dónde estaban los niños? ¿Podría el sacrificio ser necesario para desentrañar los misterios de la noche que la rodeaba? La bruja ya no era el único temor, el tiempo corría y, con él, el destino impronunciable de sus hijos. La casa de la anciana parecía una prisión de secretos. Clara dio un paso más, iluminando con su linterna una mesa cubierta de polvo y objetos extraños. Huesos de pequeños animales, frascos con líquidos de colores indescriptibles y, en el centro, un libro grueso con tapas de cuero desgastado. La tentación de abrirlo era abrumadora. Pero la alerta de lo prohibido resonaba en su mente. De repente, un golpe sordo resonó detrás de ella. Clara giró rápidamente, el corazón le latía con fuerza. No había nadie, solo el crujido de la madera y el susurro distante del viento. El miedo se agazapaba tras de ella, susurrándole que no estaba sola. Los susurros del pueblo volvían a tomar forma, cada uno más insistente que el anterior. El eco de los niños desaparecidos parecía asentarse en las paredes, gritando en silencio.
Mientras buscaba respuestas, una sombra se movió en la esquina de su visión. No podía ser su mente jugándole trucos. Se acercó lentamente en el silencio, los pasos amortiguados por la alfombra polvorienta. Su estómago se retorció al acercarse a una puerta entreabierta que llevaba a lo que parecía un sótano. Un escalofrío recorrió su espalda, pero recordó el rostro de su hijo, la sonrisa iluminando su vida, y su determinación creció como una llama en medio de la oscuridad. Al descender las escaleras, el aire se volvió más frío, y el hedor se intensificó. Con cada peldaño, la tensión aumentaba. Cuando se detuvo en el umbral del sótano, el sonido de un llanto ahogado llegó a su oído. Clara, presa de la angustia, contuvo la respiración. Avanzó un poco más, y lo que vio la heló por completo. En el rincón, encadenados, estaban niños de diferentes edades. Sus ojos estaban como vacíos, perdidos, y su piel era pálida como la muerte misma. Mamá, resonó la voz de un niño, uno que Clara reconoció al instante, era su hijo. El dolor la atravesó. Intentó correr hacia él, pero algo le detuvo. En el fondo de la sala, una figura se alzó. La anciana, más pálida que antes, sonrió de manera retorcida. No puedes llevártelos aún, no. Ellos son parte del pacto, dijo con una voz suave, pero teñida de un terror indescriptible. Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Qué pacto? Déjalos en paz, gritó, la furia y la desesperación ardiendo dentro de ella. Pero la anciana levantó un brazo, y las sombras que parecían bailar, comenzaron a cobrar forma, tomando la apariencia de criaturas deformes. La atmósfera se cargó de un poder siniestro. Clara sintió que la salida se cerraba, que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Para rescatarlos, debes hacer un sacrificio, susurró la bruja mientras un aire intoxicante la rodeaba. Tu amor por ellos no es más que un hilo en nuestras manos. Lo que hemos cosechado solo puede recuperarse a través de sangre. Las palabras hicieron eco, reverberando en el cerebro de Clara. En un instante, se dio cuenta de que no solo luchaba contra la bruja, su pugna era contra las fuerzas primordiales del miedo, la codicia, y un pueblo que había entregado más de lo que podía imaginar. Con su hijo a la vista, le juró que lo salvaría, sin importar lo que costara. Mientras comenzaba a comprender el verdadero horror que enfrentaba, una sombra se deslizó detrás de ella. Un susurro helado pasó por su oído. ¿Qué estarías dispuesta a dar, Clara? El terror la invadió mientras la anciana comenzaba un ritual, la atmósfera crujía y el tiempo se detenía. Clara luchaba contra el impulso de rendirse. ¿El sacrificio no podía ser su hijo o sí? En su mente, un pensamiento acudió con fuerza, un despliegue de opciones oscuras y consecuencias imprevisibles. Debo decidir, murmuró para sí misma, mientras los ojos de los niños suplicaban ayuda desde la penumbra. ¿Qué haría? ¿A quién sacrificaría para salvar a los que amaba? Y en el aire, un eco de risa siniestra resonó, fundiéndose con la oscuridad. La bruja sonrió mientras la luz titilaba y la realidad se desenfocaba. El destino de todos estaba a punto de cambiar, y en el aire pesaba la pregunta. Ominosa, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por amor? El ritual comenzó a cobrar vida. La anciana inclinó la cabeza hacia atrás, sus ojos brillaban con una luz antinatural. El aire se volvió espeso, como si la propia casa tirase de Clara hacia un abismo de sombras. Los niños, entre sus cadenas, comenzaron a emitir un canto monótono, una melodía que resonaba a través de la penumbra. Era un aviso, un coro desesperado que retumbaba en sus cabezas y hacía eco de sus miedos. Clara es tuyo, seguía susurrando la anciana, como un eco insoportable. Solo una vida puede redimir a muchas. Alguien debe ocupar su lugar. A medida que hablaba, un círculo de luz oscura se formaba en el suelo, brillando sin calidez. Las criaturas deformes comenzaron a arrastrarse hacia ese centro, ansiosas por ser parte del sacrificio. Clara pudo ver retazos de formas, rostros conocidos, sombras de aquellos que habían desaparecido. El llanto de su hijo se transformó en un grito desgarrador. Mamá, no. No dejes que me hagan daño. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. Las palabras de la anciana eran un veneno que se filtraba en su razón.
Sabía que debía actuar, pero el miedo la paralizaba. Esa amalgama de amor y dolor luchaba dentro de ella. No. No voy a sacrificar a nadie. Clara gritó. La decisión de resistir era feroz. La bruja arqueó una ceja, su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes afilados como dagas. ¿Tantas ganas de salvarlo? Entonces, el camino se hará más tortuoso, querida. Con un movimiento de su mano, las sombras cobraron vida. Se abalanzaron sobre Clara, intentando someterla. Su resistencia era admirable, pero la oscuridad sobre ella era abrumadora. Luchaba mientras se sentía arrastrada al suelo. La bruja cantaba en un idioma antiguo, cada palabra como un estruendo resonante que llenaba la habitación con un poder maligno. Clara podía sentirlo penetrar en su piel, la lucha era desesperante. Lo que te queda es una elección, dijo la anciana, y Clara, en medio de la lucha por deshacerse de las sombras, entendió. La bruja temía algo más que el sacrificio. Temía que Clara, impulsada por su amor, pudiera encontrar una manera de romper el pacto. Ellos no pertenecen aquí, gritó Clara, su determinación aumentando a cada segundo. En su mente, una imagen surgió, la sonrisa de su hijo cuando corren juntos, las risas, los momentos compartidos. Un torrente de poder dentro de ella deseaba salir. Y no te pertenezco a ti. En ese instante, un hilo de luz brilló desde su corazón, y con él, una energía poderosa emergió, desvaneciendo las sombras al instante. Las criaturas chirriaron y se desvanecieron. La anciana se quedó atónita por un segundo. La casa tembló, y las paredes parecían quejarse. ¿Qué hiciste? La anciana entrecerró los ojos, su sonrisa se borra rápidamente. No puedes impedirlo. Clara cayó de rodillas, exhausta, pero viva. Desde ese lugar de vulnerabilidad, un relámpago de esperanza regresó. Rápidamente, se acercó a su hijo y a los otros niños. Las cadenas parecían frágiles, y con un esfuerzo, comenzó a intentar liberarlos. Pero la mano helada de la bruja la detuvo. Creíste que podías escapar tan fácilmente, dijo mientras su voz se elevaba, resonando en la oscuridad. Aunque a ti te falte el sacrificio, el precio será aún mayor. Mientras la bruja invocaba una tormenta de sombras, Clara vio algo en sus ojos, la desesperación, el temor a perder el control. Aquel poder ancestral que había mantenido, podía ser su mayor debilidad. Clara necesitaba un nuevo plan. Las sombras comenzaron a reinar una vez más, y la figura de la bruja se alzó, preparándose para desatar su furia. Clara, con su corazón latiendo y su determinación afianzada, se dio cuenta de que la única forma de romper por completo el pacto era confrontándola. Las luces titilaban una vez más, y el aire se volvía cada vez más pesado. Que empiece la verdadera batalla, resonó la voz de Clara con fuerza, mientras el miedo y la esperanza chocaban en un mismo campo de guerra. La pregunta sobre su sacrificio ahora pendía en el aire como un hilo frágil. ¿Podría Clara enfrentarse a la bruja y liberar a los niños, o el sacrificio que temía se convertiría en su destino inevitable? La sombra de la bruja se alzó, preparándose para el ataque final. Clara sintió como la presión aumentaba, la bruja se erguía como un torreón en medio de la tormenta de sombras. La angustia pulsaba en su pecho, pero también una compasión ardiente por los niños encadenados a su alrededor. Con todo su ser, reunió el valor. Un relámpago de luz brilló en su interior, la fe en su amor la mantenía en pie. No tengo miedo de ti, gritó, desafiando la oscuridad que amenazaba con tragársela. La anciana sonrió, pero ya no se veía confiada. Tus palabras son solo ecos vacíos. La oscuridad siempre exige un precio, y tú, querida, no estás en condiciones de pagarlo. A medida que las sombras giraban y creaban un remolino frenético, Clara se centró en la energía que había despertado en su interior. Imágenes de su hijo inundaron su mente, su risa, su sonrisa, el amor que sentía por él ardía como una hoguera. No voy a permitir que los lastimes, añadió, y de su voz emergió una fuerza que sorprendió incluso a la bruja. Las sombras se detuvieron por un instante, titilando como ilusiones ante la luz. Esa fracción de segundo fue clave. Clara caminó hacia el círculo oscuro, cada paso era una lucha contra el miedo,
pero también una lucha por la esperanza. Si el sacrificio es lo que deseas, entonces tendrás que enfrentarte a mí. No me rendiré tan fácilmente. La anciana frunció el ceño. Tu resistencia es admirable, pero insensata. El precio a pagar es más que tu vida, puede que debas sacrificar otros, tu hijo, por ejemplo. Clara se congeló. Pensó en su pequeño, en su risa. La idea de perderlo la devastaba, la llenaba de pánico, pero esa era precisamente la táctica de la bruja, el miedo. No, no lo harás. No te lo permitiré. Mientras el aire crepitaba debido a la confrontación, Clara se aferró a los ojos de los niños. Ellos veían la lucha, sentían la desesperación, pero también la chispa de esperanza. A su alrededor, las cadenas comenzaron a vibrar, como si respondieran a la energía que ella invocaba. La bruja, sintiendo que su control se deslizaba, aulló. No te atrevas a desobedecerme. Soy la dueña de este lugar. Y yo soy la madre de estos niños. Clara respondió, y con un brío renovado, levantó su mano. La luz que había emergido de su corazón ahora se expandía, formando un escudo brillante que enfrentaba las sombras. El aire giró pesadamente, como un huracán desatado. La bruja se lanzó hacia ella, sus dedos gélidos se estiraron, pero Clara no retrocedió. En su mente, comprendió que el verdadero sacrificio no era el de la vida, sino el de la voluntad. Dejó que la luz fluyera, la energía que había despertado en su interior, hacia el círculo oscuro. Un grito estridente resonó en la sala, provocando que los niños tambalearan, las cadenas se rompieron con un estallido ensordecedor. Clara miró a su alrededor, cada niño ahora libre, llenos de determinación. Ahora todos juntos. Las miradas de los niños se encontraron en un pacto silencioso. Se unieron a Clara, extendiendo sus manos hacia ella en un círculo. Juntos, invocaron su propio poder, una unión que los ancianos nunca imaginaron. La bruja se quedó inmóvil, horrorizada al ver cómo el círculo de luz crecía, empujando la oscuridad hacia atrás. No. No puede ser. Claramente. La batalla entre Clara y la bruja crujía por la tensión del aire. La antigua magia se balanceaba hacia un lado, pero entonces, en un instante, la luz se tornó inestable. ¿Podría Clara mantenerla? ¿O caería de nuevo en las garras del sacrificio? Una sombra oscura se revolvió tras la bruja, formando una figura que tomó forma. Un lamento lejano resonó mientras Clara miraba la manifestación, dándose cuenta de que algo aún más aterrador se estaba acercando. No es solo la bruja, murmuró Clara, la ansiedad helando su sangre, al enfrentar las verdaderas profundidades de la oscuridad que estaban a punto de ser reveladas. El corazón de Clara latía con fuerza, cada pulsación era un eco de su miedo, mientras la sombra tomaba forma. Las líneas del rostro se marcaban, los ojos se hundían en el vacío, y una risa desgarradora resonaba en la sala. Era una risa que hablaba de secretos oscuros, de almas perdidas, de un poder que superaba todo entendimiento. «¿Ves, madre?», susurró la entidad, con una voz que retumbaba en las paredes desgastadas. «Tu amor es débil, como el hilo que pende de la existencia. Hoy, tu sacrificio será mucho más dulce». Clara se retorció con impotencia, la luz que la había envuelto comenzó a parpadear, debilitándose ante la fuerza abrumadora. Los niños a su alrededor se aferraron a sus manos, sus rostros reflejaban terror y confusión. «No, no podemos rendirnos», gritó ella, buscando reavivar la llama de la esperanza. «La luz está con nosotros». Pero la sombra se reía, desdibujando el brillo del escudo protector como fuerzas inexorables colisionando. La bruja, todavía presente, se sumó al coro de risas. «Tu luz no puede apaciguar lo que está destinado a llegar. Siempre querrán más. La oscuridad es insaciable». La antigua magia comenzaba a devorarlo todo a su paso. La sala se retorcía, las paredes parecían moverse, pulsar como un corazón vivo. Clara sentía que el terreno se desvanecía bajo sus pies, el ambiente se volvía espeso, pesado, como un manto de atormentadas almas entrelazadas. «Debemos unirnos», clamó uno de los niños, un pequeño con los ojos desbordando determinación. «No podemos dejar que ganen». Su voz resonó como un faro en la tormenta.
Ese grito de unidad arrancó algo dentro de Clara. Recordó los momentos felices con su hijo, las largas noches compartiendo cuentos, las risas que llenaban su hogar. Aquella era la luz que necesitaban. Con su corazón ardiente, Clara levantó su mano una vez más. Con cada instante de amor, con cada recuerdo, derrotaremos a la oscuridad. Los niños se unieron, cada uno cerrando los ojos y elevando sus voces. Clara sintió como la energía comenzaba a fluir de nuevo, una corriente cálida atravesando el círculo. La luz brilló intensamente, convirtiéndose en un torrente deslumbrante. Las sombras retrocedieron, temerosas del poder que se desataba. Sin embargo, justo cuando la esperanza parecía invencible, la figura sombría estalló en una risa sibilante. Parece que están siendo sorprendidos, queridos niños. Pero la fe suele traer consigo más sombras. De repente, el recinto vibró como si estuviera a punto de colapsar. Clara sintió como un cold sweat cubría su frente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Había un límite en su poder? La luz titilaba, en peligro de extinguirse. Pero antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se tornó escalofriante. Con un grito ensordecedor, la figura se abalanzó hacia ellos, desplegando lo que parecían 1000 manos abiertas, cada una reclamando un alma. La presión era abrumadora. Clara se preguntó si su amor, tan ardiente, era realmente suficiente para enfrentarse a la oscuridad eterna. Todo se volvió caos. Alrededor, los niños gritaban, la bruja frunció el ceño, y en medio del estruendo, Clara dio un paso adelante, decidida a no dejar que la oscuridad reclamara lo que era suyo. Todo se detuvo. Un silencio inquietante envolvió la sala. Y entonces, desde las sombras, una visión escalofriante tomó forma. Un niño, uno que Clara conocía demasiado bien, apareció ante ella. ¿Mamá? Su voz era un eco distante, pero la desesperación en sus ojos decía lo contrario. Clara sintió como el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Habría llegado el momento en que la oscuridad revelaría su verdadero rostro? Clara se congeló, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, aplastándola con un peso insoportable. Ese rostro, ese par de ojos tan familiares, la atravesaron con una mezcla de nostalgia y terror. Hugo, exclamó, sus manos temblando al extendérselas, como si quisieran alcanzar el brillo que una vez había iluminado su mundo. La figura se quedó ahí, flotando en medio de la oscuridad, y Clara sintió que todos sus recuerdos de días soleados y risas se desvanecían en un instante. Hugo, su pequeño, atrapado en la vorágine de la bruja, se veía más pálido que nunca. «Mamá, ayúdame», gritó, su voz llena de un terror que desgarraba el alma. Clara se sintió atrapada. «No, no. Esto no puede estar pasando», murmuró, intentando sobreponerse a la confusión y desesperación. «Debemos luchar», gritó a los niños, tragándose su miedo, dejando que la esperanza ardiera como un faro en la tormenta. «Unámonos. Su amor nos hará más fuertes que la oscuridad». Al instante, Clara buscó a cada uno de los niños. Sus miradas se entrelazaron en un pacto silencioso. La luz pareció parpadear de nuevo, recuperando algo de su fuerza. Clara respiró hondo, enfocando su energía en el rostro de su hijo. «Hugo. Estoy aquí. Nunca dejé de buscarte. Nunca te dejaré ir», afirmó, sintiendo que su corazón se desbordaba de amor. Pero la figura siniestra no cedería fácilmente. ¿Realmente crees que puedes salvarlo con palabras vacías? La voz resquebrajada de la bruja se filtró entre risas crueles. Cada susurro de amor, cada palabra dulce, serán solo hojas arrastradas por el viento. La oscuridad lo consume todo. Fue entonces cuando el mundo alrededor de Clara estalló en luces y sombras. Los muros comenzaron a crujir, y la sala agrupaba ecos de llantos lejanos, como si las almas atrapadas clamaran por liberación. La luz que se levantaba del círculo de amor era como un escudo, pero se tambaleaba, agotándose poco a poco. «Resistid», gritó uno de los niños, apretando los puños. «La fuerza de la unión es más poderosa que cualquier sombra». Fue entonces cuando Clara, en un instante de claridad, recordó las historias contadas por sus abuelos sobre el poder de los lazos y los sacrificios. Era cierto.
En la unión de sus corazones, podrían desafiar a cualquier oscuridad. Las manos de los niños se entrelazaron, formando un círculo. La luz comenzó a brillar con más vigor, este resplandor se alzó, resonando entre las paredes, incluso haciendo que la risa de la bruja se acallara momentáneamente. Hugo, mantente fuerte. Clara gritó mientras el rostro de su hijo se desvanecía en la oscuridad, pero su valiente mirada permanecía. La bruja, viéndose acorralada, se abalanzó desesperadamente hacia el círculo de luz, lanzando sombras como garras. Un grito desgarrador retumbó en la sala al sentirse la energía vital de cada niño, energías que se entrelazaban en un impactante destello. Pero la bruja no se rendiría. Lo que está sellado en la oscuridad, permanecerá en la oscuridad. Nadie escapa de su destino. Con un estallido, la oscuridad se desgarró, revelando una dimensión siniestra detrás de la bruja. Clara sintió que un frío helado intentaba penetrar su corazón. Miró a los niños, podían perecer en cualquier momento. Era una carrera contra la oscuridad y el tiempo se volvía su enemigo. Con cada trozo de amor que emanaba de ella, vio como algunos de los niños comenzaban a tambalearse, sus brillos disminuyendo. «Por favor, no», gritó, aferrándose a la luz. Pero la verdad se desplegaba en su mente, la esencia misma de su lucha estaba en la conexión, en la confianza entre ellos. Sin darse cuenta, había una revelación en aquel caos. ¿Podría ser que el vínculo que había tratado de forjar con Hugo y con todos esos niños sería el verdadero salvador que anhelaba? En ese clímax de desesperación, Clara sintió un soplo irreal de aire oscuro que la rodeaba por completo. Entonces, ¿tu amor es suficiente? Demuestra lo contrario. La sombra estaba lista para reclamar lo que había cosechado. La risa de la bruja retumbaba. De nuevo junto a un eco distante de un llanto familiar. Clara forcejeó contra la oscuridad, sintiendo que las manos heladas la rodeaban, pero, en su mente, aparecía la pregunta, ¿podría desvelar un nuevo secreto que la llevara a la salvación? Lucharía, incluso si eso significaba enfrentar lo inenarrable. En lo profundo, un grito resonaba, «Hugo, no te dejaré ir». Pero antes de que el destino pudiera desvelarse, una luz variada se iluminó en el rincón de la sala, algo que Clara no podía ver. Algo aterrador acechaba. ¿Qué estaría realmente oculto tras la piel de esta pesadilla? Clara sintió el aliento helado de la oscuridad buscando una grieta en su espíritu, como un susurro amenazante que se deslizó entre sus pensamientos. La bruja se cernía sobre ellos, su figura oscura dibujando sombras que parecían alimentarse del miedo creciente en la sala. «No se interpongan entre lo que me pertenece», bramó, lanzando una risa sonante que reverberó como campanas de muerte. Mientras el círculo de luz tambaleaba, Clara sintió que la desesperación se anidaba en su pecho. Miró a los niños, sus ojos llenos de miedo, pero también de determinación. «Debemos pensar en algo más», resonó en su mente, recordando las viejas historias de su abuela, las fábulas de ingenio y resistencia. Tal vez no todo estaba perdido. Con un grito espiritual, Clara vibró con la certeza de su propósito. «Agarren sus manos. Recuérdenme. Recuérdenlo a él». Ella ya no hablaba solo de amor, hablaba de la conexión entre ellos. Cada niño tomó la mano de su vecino, apretando los puños, levantando sus miradas hacia la sombra de la bruja como un escudo contra la inminente tormenta. La bruja, furiosa, lanzó un grito desgarrador que resonó en toda la habitación. «Pagan los inocentes por la culpa de los que fallan. ¿Cómo se atreve a desafiarme con niños? Son solo piezas en mi tablero». Pero Clara se mantuvo firme. «No te pertenecemos. Somos capaces de resistir, de luchar, de crear luz en este abismo. Nunca nos quebrarás». La energía que emana de los niños en la sala brillaba intensamente y la bruja, por un momento, retrocedió, su rostro torcido en horror. Fue entonces cuando una visión se reveló ante Clara. En su mente, vio el antiguo libro de la abuela, un grimorio olvidado que hablaba de rituales ancestrales. Si tan solo pudiera recordar una palabra, una sola frase que pudiera contrarrestar esta oscuridad, pensó, sintiendo que sus pensamientos danzaban entre lo real y lo etéreo.
Hugo, la luz de nuestro amor es más fuerte que la oscuridad, ella gritó, y en ese instante, un destello iluminó la habitación, una luz concebida de sus corazones unificados. Y entonces, sus recuerdos comenzaron a fluir, la risa de Hugo, sus juegos en el parque, los cuentos a la hora de dormir. Cada clip de la memoria fortalecía el escudo que se estaba formando. Clara cerró los ojos, buscando esa frase mágica, esa línea que había sido recitada con devoción en su infancia. En el aire sintió la vibración de suyos que la rodeaban. Y cuando abrieron los ojos, una palabra surgió de sus labios. Eterna. La palabra extendió la luz en un destello, era un grito de resistencia. La sala estalló con un fulgor que rasgó las sombras, haciéndolas retroceder. La bruja gritó de rabia, sintiendo que la energía unificada la empujaba hacia un rincón. Clara sabía que la confrontación final se acercaba. Pero de repente, la luz comenzó a vacilar y los brillantes ojos de la bruja se centraron en los niños. ¿De qué sirve esa luz si hay un secreto que aún no conocen? El ambiente se tornó pesado y la risa sibilante hizo eco a su alrededor. Mejor escuchen en lugar de pelear. La bruja se acercó, su voz suave como el susurro del viento. Antes de que puedan luchar, deben conocer la verdad detrás de su conexión. ¿Qué pasaría si te dijera que sus vidas están entrelazadas no solo hoy, sino desde mucho tiempo atrás? Lo que temen no es la oscuridad, sino lo que han olvidado. Clara, sintiendo que el terror comenzaba a apoderarse de ella, se dio cuenta de que la bruja había sembrado una duda que amenazaba su luz. ¿Qué sabes?, preguntó, aunque su voz temblaba. En ese instante, un rugido de viento apagó las luces, sumergiendo la sala nuevamente en la penumbra. Y lo que Clara no vio, fue el destello inquietante en los ojos de la bruja, como si un conocimiento antiguo se colara en la bruma. La oscuridad reivindicaba su reino, y Clara percibió el escalofrío de algo por venir. ¿Qué secreto desvelaría la bruja que podría hacer tambalear toda su lucha? ¿Podría realmente haber algo más oscuro acechando detrás de sus recuerdos? La incertidumbre envolvió a Clara y a los niños, mientras la risa de la bruja resonaba con el eco de lo inminente. Escuchen, pequeños, la verdad llega con un precio. El aire se volvió denso, como si la misma oscuridad aspirara un suspiro de pesadumbre. Clara sintió como sus piernas se volvían pesadas, y las manos de los niños comenzaron a aflojarse. La bruja se movía sigilosamente en torno a ellos, su risa resonando por los rincones, cada eco como un estallido de maldad. No podemos dejar que nos asuste, gritó Clara, aunque su voz temblaba. Los recuerdos de la abuela se le presentaban vagamente, como sombras en su mente. ¿Qué precio?, preguntó, su corazón palpitando con fuerza. Ya hemos pagado suficiente. La bruja la miró con una mezcla de burla y desprecio. La verdad se debe aceptar, querida. Sus vidas, sus lazos, todo se ha entrelazado en una red de sufrimiento. Ustedes son solo eslabones y yo, la tejedora. Clara frunció el ceño, sintiendo una punzada de traición en su pecho. No eres más que un monstruo, murmuró, ignorando el frío que comenzaba a recorrer su cuerpo. Ah, pero lo que no sabes, Clara, es que el verdadero monstruo habita en tu propia sangre. Has traído a tus amigos aquí, arrastrándolos a su destino. La bruja extendía los brazos, abriendo la jaula del miedo. ¿Pensabas que solo se trata de mí? Desde hace generaciones, sus ancestros se han ofrecido a mí, un pacto de poder y protección a cambio de su libertad. Clara sintió un nudo en el estómago. La bruja había hecho una afirmación terrible. No. No es posible. Las sombras que rodeaban a la bruja comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras espectrales de niños, miradas perdidas y rostros pálidos que parecían suplicarle. ¿Ves? Ellos ya pagaron el precio, el sacrificio. Y ahora eres tú quien debe decidir, luchas y arriesgas el mismo destino o aceptas el pacto y salvas a los que amas. El pánico se apoderó de Clara. Las manos de los niños en sus manos comenzaron a temblar y un murmullo de incertidumbre se expandió entre ellos. Clara, ¿qué hacemos? La voz de uno de ellos, pequeña y frágil, hizo eco en su mente. No podemos ceder, gritó, aferrándose a la luz que había surgido en su interior. Estamos juntos.
La unión de nuestros corazones es más fuerte que las sombras que nos rodean. Nunca renunciaré a ustedes. Pero su grito sonó como el último intento de un náufrago en medio de un mar furioso. La bruja rió, un sonido agudo y punzante que rebotó en las paredes. ¿Y qué tal si la verdad detrás de tu valentía es un oscuro secreto que no conoces? Si decides luchar, ¿serás capaz de afrontar el horror que acecha en la historia de tu familia? En ese preciso momento, las luces titilaron nuevamente, revelando más sombras danzantes, pero esta vez, las figuras eran familiares. Clara los reconoció, su abuela, su madre, visiones de su pasado, cada una atrapada en un ciclo de oscuridad. Las lágrimas recorrieron su rostro al darse cuenta de que la verdad había estado oculta en su historia familiar. Ustedes han sido elegidos, Clara, continuó la bruja, deslizando su mano por el aire con una gracia perturbadora. Sus vidas están marcadas por el destino de servirme, pero eligen mirar hacia otro lado. ¿Y si se enteran de que liberar a sus queridos significa una regla cruel en su propia sangre? Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El aire se tornaba más helado, y la risa de la bruja sonaba como una sinfonía funesta. Una verdad se instalaba en su corazón, su lucha tenía un precio, una verdad que debía descubrir. ¿Qué cosas terribles nos ocultas? Clara preguntó con voz temblorosa. Lo descubrirás, pero lo harás a un gran costo. La bruja sonrió, mientras la oscuridad comenzaba a engullir sus sombras y susurros. Las paredes temblaron y de repente, un grito desgarrador resonó en la sala, un eco profundo que hablaba de antiguas traiciones y destinos aún no cumplidos. Pero, ¿qué secreto tan oscuro se cernía detrás de sus lazos? ¿Qué revelaciones les aguardaban si se atrevían a cruzar el umbral de la verdad? La bruja cerró los ojos, dejando escapar un aliento frío como un árbol en invierno. El tiempo acaba, mis queridos niños. Prepárense para enfrentarse a quienes verdaderamente son, porque una revelación nunca es gratis. El eco del grito aún resonaba en el aire, como un recordatorio escalofriante de que el peligro estaba más cerca de lo que jamás podrían haber imaginado. Clara sostuvo las manos de los niños con fuerza, sintiendo que la calidez de su compañía luchaba contra la helada presencia de la bruja, que ahora les observaba con ojos que parecían buscar algo más que miedo, anhelaban su desesperación. No debemos dudar, clamó Clara, pero su voz se desvaneció en la oscuridad. La risa de la bruja voló sobre ellos como un cuervo negro, anticipando el caos. Pobres criaturas, ¿de verdad creen que la esperanza puede salvarlas? Las sombras comenzaron a cobrar vida, envolviendo a los niños en un abrazo gélido. Al instante, las visiones de sus antepasados se alzaron, flotando en el aire como marionetas. Clara pudo ver los rostros de quienes habían hecho el pacto antes que ella, figuras conocidas que quedaban atrapadas en el mismo juego. Sus ojos vacíos la miraban con reproche, gritando sin palabras que el ciclo nunca terminaría. Escuchen. Debemos unirnos. Clara exclamó, queriendo reunir la fuerza que sentía menguar. Su pasado no puede dictar nuestro presente. Lucharemos. La bruja, agradada por su desafío, se inclinó hacia adelante, su voz un susurro seductor. Cada rebelión tiene su precio, Clara. La historia es cíclica, un laberinto del que pocos han salido. Si decides romper el ciclo, el horror que acecha pronto tomará forma en ustedes. Al pronunciar estas palabras, la bruja juntó sus manos y un viento helado comenzó a girar en la habitación. Clara sintió que su piel se erizaba mientras visiones de horrible destino danzaban ante sus ojos, tormentas, fuego y perdición, cada imagen más aterradora que la anterior. Eran sus amigos, atrapados, sufriendo. No. Basta, gritó Clara, pero la bruja sonrió, disfrutando del espectáculo de angustia ante ella. Sí, grita. Deja que el miedo inunde tu corazón. Es la única manera de que puedas ver la verdad oculta. Con cada risa aguda de la bruja, las sombras se arrastraban hacia ella, como si fueran las serpientes de un hechizo antiguo que reclamaba su tiempo. Clara miró a sus amigos, sus rostros pálidos reflejaban la desesperación, pero en sus ojos había una chispa de coraje. ¿Recuerdan lo que nos prometimos? No nos dejemos vencer. Los niños asintieron, y se unieron en un círculo, enlazando sus manos.
Cerraron los ojos y respiraron profundamente, dejando que la conexión floreciera. Clara recordó palabras de su abuela sobre el poder de la unión, y al pronunciar el antiguo mantra que resonaba entre sus ancestros, un destello de luz emergió de ellos, como un faro en la oscuridad densa. La bruja, sorprendida, dio un paso atrás mientras el brillo comenzaba a hacer retroceder las sombras. Imposible. ¿Cómo se atreven? No somos tus marionetas, gritaron al unísono los niños, y con cada palabra la luz crecía, manteniendo a raya las sombras que intentaban recuperar su poder. La sala temblaba, el aire se cargaba de energía, vibrando entre lo real y lo desconocido. Pero en el centro del tumulto, Clara se dio cuenta de que había algo más en lo que la bruja había mencionado. Una elección se presentaba ante ella, y la imagen de su familia atrapada en la penumbra retumbaba en su mente. ¿Qué secreto oscuro estaba dispuesto a revelarse? De pronto, el aire se volvió pesado nuevamente, como si se hubiera cerrado un compás. La risa de la bruja resonó fuertemente, cortando la luz de su escudo. Este no es más que un descanso, querida. ¿Estás lista para enfrentar la verdad de tu familia? La oscuridad siempre reclama sus deudas y tú, Clara, debes decidir qué precio estás dispuesta a pagar. La bruja levantó una mano, y la habitación se volvió inestable. Clara sintió el miedo apoderarse de ella mientras las sombras la miraban, aguardando el momento en que pudiera ceder. Sus corazones latían rápidamente, y un escalofrío les recorrió la espalda. Las palabras de la bruja flotaban en el aire, un eco que presagiaba un horror aún mayor. ¿Qué secreto tan profundo y oscuro? ¿Aguardaba su familia? El tiempo corría, y Clara tenía que decidir. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando a través de su ser. La bruja, con una sonrisa siniestra, se erguía ante ella, como una sombra acechante. Para Clara, la pregunta era clara: ¿podría romper el ciclo, o sería condenada a repetirlo? No puedo dejar que esto termine así, gritó, su voz retumbando en la oscuridad. Las manos de los niños se aferraron más fuerte, uniendo sus fuerzas en medio del abismo. Clara respiró hondo, aferrándose a la calidez de sus corazones. La luz dentro de ellos comenzó a irradiar otra vez, aunque temblante. Sus vidas no son un sacrificio, clamó, sintiendo que su amor por ellos era más fuerte que la sombra que se alzaba ante ella. Están aquí por su valentía. La bruja frunció el ceño, sorprendida por la determinación de Clara. El aire se electrificó con cada palabra que salía de su boca. No puedes cambiar la naturaleza del pacto. Cada hilo de su existencia está entrelazado a mi voluntad, susurró, dejando que sus palabras se deslizaran como un veneno por el aire. Pero Clara, en un instante de claridad, recordó las viejas historias que su abuela le había contado sobre el poder ancestral de su linaje. Las historias de aquellos que, con amor y valentía, habían enfrentado a la oscuridad y triunfado. La esperanza iluminó su corazón. Nosotros elegimos nuestro destino, exclamó, levantando la mano, invocando una energía ardiente dentro de sí misma. Amor y unidad nunca pueden ser sometidos por la oscuridad. La bruja gritó, furiosa. Tus palabras son un insulto. Y en un arranque de poder, la sombra comenzó a girar, formando remolinos amenazantes que parecían intentar devorarlos. Clara sintió que la presión aumentaba a su alrededor, pero el calor del amor de los niños, junto a su propia fe, comenzaba a florecer. Céntrate, les gritó. Y al instante, todos inhalaron profundamente, sintiendo cómo la conexión brillaba de nuevo, uniendo sus corazones en un solo latido. Ahora. Clara gritó, y juntos comenzaron un cántico, voces elevándose en un rugido poderoso que resonó en las paredes de la casa. La luz estalló, enfrentando el oscuro remolino delante de ellos. El aire vibró a su alrededor, y la bruja se tambaleó, confusa por la energía de amor que surgía de sus corazones entrelazados. No puede ser, se quejaba, mientras la luz la empujaba hacia atrás, desdibujando su figura con cada compás de su canto. Este es nuestro momento. Rompe el ciclo, gritó Clara, sintiendo que la energía de su linaje se desbordaba en forma de luz intensa, insuflando nuevas fuerzas en cada niño. La sombra se retorció, gritando por la luz que crecía, y la luz comenzó a desgastar la oscuridad.
Y entonces, recordó una palabra, uno de esos antiguos mantras, esperanza. La palabra vibró en el aire, y la luz se expandió como un torrente, barriendo con la oscuridad que había atrapado a su familia por tanto tiempo. El amor siempre prevalecerá. La bruja, furiosa, lanzó un último grito desgarrador antes de ser consumida por la luz, una última imagen de ira y temor cruzando su rostro. La sala tembló, y las sombras se desvanecieron, desnudando la oscuridad que había agobiado al pueblo. La presión se disipó abruptamente, y el frío helado que había invadido el espacio se desvaneció. Clara, exhausta pero triunfante, se agachó ante los niños, quienes empezaron a liberarse de las cadenas que les habían mantenido prisioneros. ¿Estás bien?, preguntó su hijo, sus ojos aún llenos de temor, pero ahora también de esperanza. Sí, cariño. Sí. Clara lo abrazó, el calor de su amor envolviéndolos. Mientras los otros niños reunían sus fuerzas, sus miradas se llenaban de una nueva determinación. Estaban libres, no solo de la bruja, sino del ciclo de sacrificio que había atormentado a sus familias por generaciones. Y al mirar a su alrededor, Clara vio que en el pueblo, la luz regresaba. Las sombras que habían atormentado a su gente estaban desapareciendo, y las risas que una vez habían resonado en la plaza volvían a escucharse. Lo hicimos, dijo Clara. Mientras todos se unían en un abrazo. Luchamos y ganamos. La vida del pueblo comenzaba a retomar su curso, y aunque la sombra de la bruja ya no estaba presente, Clara supo que el verdadero trabajo solo estaba comenzando. Con sus manos entrelazadas con las de los niños, miró hacia el horizonte, lista para enfrentar cualquier cosa que pudiera venir. En ese momento, una sensación de paz y libertad la envolvió. Habían roto el ciclo, y un nuevo destino se dibujaba ante ellos, uno donde el amor y la unidad serían su fuerza. Clara sonrió, y el viento cálido los envolvió, llenando sus corazones de esperanza. El terror había terminado, pero la historia no había terminado, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y así, con el corazón lleno de amor, prometió proteger a su pueblo. Porque la verdadera magia no reside en el miedo, sino en la luz que cada uno de nosotros lleva dentro. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, hace una enorme diferencia para el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.